Muy bien, buenas noches. Hola Paola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mis queridos hermanos, amigos, estudiantes, la palabra que más me gusta es amigos. Dice la Biblia que los buenos amigos son mejores que un hermano, incluso. Así es que es la palabra que más me gusta. Además, porque en ciertos círculos religiosos les enseñan que no todos son hermanos. Si no es de tu iglesia, no es tu hermano. Así es que es una enseñanza un poco primitiva, pero vaya, por eso prefiero decirle a todos amigos, hermanos y lo demás. Eh, Gracias a todos por estar aquí, los que han tenido la gentileza también de avisar de que no iban a poder estar presentes por alguna actividad. También les agradezco, y a los que van a ver solamente los videos y no han podido estar en vivo, también se entiende su situación. Eh, Minutos antes de que la mayoría de los participantes ingrese, estuve dialogando con nuestro hermano Jorge Valdés. Él reside en Miami, Estados Unidos, con un simpático grupo que ha venido también aquí al curso. Y bueno, dialogando, quisiera también conversar de manera explícita con ustedes porque es inevitable, a ver si ahí me ven bien, es inevitable que uno intente estudiar hebreo, que es el idioma en el que se desarrolla y se escribe todo el Antiguo Testamento, y el idioma hebreo está en el sustrato más antiguo del Nuevo Testamento. Como les dije, el Nuevo Testamento fue escrito en griego para traducir muchos de sus textos que originalmente estuvieron en hebreo, porque el griego es el idioma, en la época de Jesús, es el idioma internacional de la época. Entonces, para que me lea más, como el día de hoy, si el día de hoy yo hablo solamente italiano o portugués o qué sé yo, alemán, me va a leer solamente un pequeño público. Pero si yo traduzco mi texto al inglés, me va a leer casi todo el planeta. Y esa fue la intención de los autores de los evangelios y también de los autores de otros textos del Nuevo Testamento al hacer o al traducir, dependiendo cada caso de manera independiente, sus textos al griego. No es porque ellos hayan hablado griego, salvo el caso de Lucas, eh, o ellos tuvieran una mentalidad griega. En realidad, la manera de profundizar hasta las bases mismas de los evangelios o cartas del Nuevo Testamento están en hebreo. La estructura mental de los autores es judía, es hebrea. Así es que siempre es un sano ejercicio intelectual entender que los autores de la Biblia, nos guste o no, y digo así por el tema de la religión, pero sé que ustedes son conscientes que somos en este caso investigadores, y cuando digo nosotros, hablo de todos ustedes que están presentes y quien les habla. Tenemos que intentar apartar cualquier tipo de prejuicio religioso. Como investigadores tenemos que saber que Jesús, Pablo, sus 12 o 72 discípulos, depende de qué texto leas, y la gente que lo seguía son judíos. Y son judíos, muchos de ellos, una gran mayoría, de habla hebrea y de habla aramea. Depende de dónde viven. Si viven en Jerusalén, hablan hebreo 100%. Si viven en el norte de Israel, en Galilea o sus alrededores, ellos hablan arameo y hebreo. Pero su idioma coloquial de los norteños es el arameo, es decir, el idioma diario. Pero hablan hebreo siempre que bajan, que regresan a Jerusalén. Siempre que suben a Jerusalén está la mitad del país. Eh, entonces, siempre en el sustrato más antiguo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está
la estructura mental y el idioma hebreo, sus giros lingüísticos y su manera de expresarse. Bueno, hice este preámbulo porque en nuestras clases de hebreo, no, personalmente no me limito solamente a enseñar a leer o enseñar la gramática. Eso es imposible, porque el idioma es el depósito cultural de un pueblo. El idioma no nace en la Luna ni en Marte. La lengua que hablan o que utilizan los autores del Antiguo y Nuevo Testamento no es otra cosa que la expresión verbal o la expresión escrita de lo que tienen aquí en la mente. Por tanto, cuando tú estudias el idioma, no estudias fríos trazos en un papel. Estás estudiando, al estudiar un idioma, en este caso particular escrito, que es la Biblia, nosotros también debemos entender que intentamos, queremos y debemos llegar a introducirnos en la mente de las personas que escriben lo que están escribiendo. Entender si están escribiendo y sus motivaciones quizás sean el miedo, quizás sean la angustia, la esperanza, el agradecimiento, como en el caso de los Salmos, a la angustia, como en el caso de Apocalipsis, eh, la xenofobia, que es el odio al extranjero, como es en el caso de Jonás y Ruth, etcétera. Es decir, las motivaciones en la Biblia, que es una gran biblioteca, son absolutamente diferentes en cada libro. Y hay que entender qué es lo que está pensando el autor. De otra manera, es imposible. Ok, bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver. ¿Dónde está la clase? No encuentro dónde. Bien. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Ok, estupendo. Entonces vamos a empezar. Voy a intentar no hablar muy alto para no incomodar a los vecinos que están descansando a esta hora. Bien, el día de hoy vamos a hacer la lección 3 y vamos a reiniciar donde nos quedamos, que es en la letra Mem, y vamos a finalizar hasta la letra Tav. Es decir, vamos a terminar con el alfabeto, también llamado Aleph Bet. Disculpen un poco mi torpeza con esta máquina. Como les dije, no soy muy
muy bueno, pero vamos a ver, vamos a intentar. Ok, el objetivo de esta lección es reconocer y trazar las siguientes y últimas letras que corresponden a las letras comprendidas entre la mem y la tav, que es la última. Y en este caso tenemos la letra mem, mem, y la letra mem se dibuja de esta manera. Primer trazo, segundo trazo, tercer trazo. A ver, vamos a hacerla de nuevo. Primer trazo, segundo trazo, hasta allí parece una letra S de nuestro sistema en letra corrida, pero tiene una colita en la parte superior. Vamos a cambiar de un color que sea más fácil de ver. Primer trazo, segundo trazo, tercer trazo. Esta letra es la letra mem y su sonido es como una M de mamá. Mem. Yo les envié el PDF de esta clase para que ustedes se vayan familiarizando con el tema. Ojalá que hayan tenido oportunidad de leerlo en las últimas horas. No recuerdo exactamente a qué hora la mandé, pero debe haber sido al menos en hace 2 o 3 horas por lo menos. Esa es la letra mem. Ok. Ahora tenemos la letra nun. La letra nun se escribe como si fuera un corchete cuando se cierra. Ahí está. Es como un corchete en las matemáticas cuando se cierra. Ahí está. Esa letra se llama nun y equivale a la N de naranja en español. Nun. La siguiente letra. Estas letras no tienen nada de especial, por eso es que no demanda quedarse mucho tiempo en ellas. La siguiente letra es la letra Samej. Su sonido es como una sencilla y simple S. Su sonido es como una sencilla y simple S, como en la palabra sapo del español. La forma de dibujarse es de la siguiente manera. Es un círculo y en la parte superior le hacemos un trazo, como si fuera una visera de un gorro. Un círculo y un trazo. Esa es la letra S. El que desea puede hacer un solo trazo también, empezando desde la parte superior, de la siguiente manera. Un solo trazo empezando desde la parte superior y luego hace el círculo así. Ahí. En la parte inferior hice la misma letra de un solo trazo. No se preocupen por tener una letra perfecta. ¿Ya? Eso va mejorando con el tiempo y con la práctica mientras uno va escribiendo. Porque a veces ni siquiera en español tenemos una letra perfecta y absolutamente clara. Eso es eh,
irrelevante en este momento. Lo más importante es reconocer las letras e intentar hacer nuestros propios trazos según nuestra forma de escribir. La siguiente letra es la letra Ain. La letra Ain es, al igual que la letra Aleph, una letra muda, es decir, no tiene sonido. Va a sonar conforme la vocal que la acompañe y se dibuja de la siguiente manera. Primer trazo y el segundo trazo va abajo. Por favor, no confundir con una Y o una Y que se escribe así. No confundir con una Y de yo. No se escribe así. Puede parecerse un poco, pero no es una Y. Recuerden bien, por favor, que la letra se escribe de esta manera. Primero una curva. Ese es el primer trazo. Y el segundo trazo va casi directo a la línea del cuaderno. De esta manera. Esa letra se llama Ain. Esa letra se llama Ain y es una letra muda. No tiene sonido, al igual que la primera letra del alfabeto. Carecen de todo sonido. Hace 2000 años, en la época de Jesús, estas letras sí poseían sonido. Sí poseían sonido, pero debido a que es un sonido gutural, muy, muy raro, simplemente el sonido se perdió. Pero antes sí sonaba. Los árabes, por ejemplo, conservan el sonido de estas letras. La siguiente letra es la letra P. P. Esta letra es como una G de gato mayúscula, pero invertida, es decir, de cabeza. El primer trazo sería así. El segundo trazo así. Y la P va a tener siempre un punto cuyo nombre es Dagesh de manera interna. Esta letra va a sonar P como en perro. Voy a volver a dibujar la letra. El primer trazo es una curva como si fuera una letra C, pero invertida. Luego el segundo trazo va a ser una L y luego un punto interno. Esta letra va a sonar P como en perro. P. Ahorita vamos a hacer una letra más y luego nos detenemos. La misma letra, pero sin un punto, suaviza el sonido y suena F. Pero es la misma letra, en este caso carece del punto.
y por tanto va a suavizar su sonido y va a sonar como una F, como en Francia. En este caso, el punto está ausente. Solamente hacemos los dos trazos. Eso va a sonar F. Con punto suena fuerte, P, P de perro. Sin punto suena débil, F de Francia. Bien, voy a hacer una pausa para saber si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Profesor, yo tengo una pregunta. Jorge Valdés, adelante. Sí, yo estuve revisando los videos, sobre todo el segundo, porque me fue imposible asistir. Parte del primero también. Y recuerdo que alguien del grupo, no recuerdo quién, hizo una pregunta acerca del mismo punto, pero en la letra B. No sé si por descuido mío yo pasé por alto la explicación, pero sería mi pregunta. La B sin puntos la suaviza y es una V, como V de vaca. Sí, el sonido en realidad sin punto es una V suave como en vaca o vino. Y con un punto es ligeramente más fuerte como en B, B. Es decir, de esta manera, cuando la B tiene punto, tus labios explotan. B, B. Y sin punto es V, V. Y el sonido no es explosivo o oclusivo, como se llama técnicamente en lingüística. Es un sonido más suave. Gracias. Un placer. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profesor. Buenas noches, Luisana, adelante. Buenas noches, profesor. Quería saber si esas letras poseen numeración. O Sí, sea, sí, sí, ¿sí? sí. Ah, ok. Sí, numeración, pero este no es el momento de enseñar la numeración aún. Ok, Va a haber un tópico en gracias. donde enseñemos esto. Si no es recargar demasiada información al estudiante que ya le cuesta aprender a veces las letras, entonces recargarle más información sobre una misma letra es antipedagógico. Lo que nos interesa en este momento es, y en lo que debemos focalizarnos, es en la lectura y el reconocimiento de las letras. Cuando ya estos principios estén establecidos bien, cuando las letras sean más fácilmente reconocibles por cada uno de nosotros, en ese momento vamos a entrar a la equivalencia numérica de las letras, que es un tema súper importante en la Biblia. Un segundo, Doris, y vi tu manito, ahorita te doy la palabra. Es un tema súper importante en la Biblia porque muchos de los nombres o mensajes en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque esta es una práctica neotestamentaria, están codificados para que solamente le entienda alguien que hable hebreo. Así es. Entonces, por ejemplo, tienes el nombre
del 666, que los que no entienden bien el Apocalipsis creen que es una especie de profecía y que 666 va a ser el número que va a tener. Quizá vieron la película, la profecía va a tener un niño en la cabeza marcado ahí el 666, nada más lejano a la realidad. El 666 es la suma de las letras del nombre Nerón César, que es el emperador que persigue y mata a los cristianos. Así como ese ejemplo hay muchos en el Nuevo Testamento. Está codificado el nombre de David, está codificado el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando dice que hay un pasaje del Nuevo Testamento donde dice que Jesús a pescar con uno de sus apóstoles, se pescaron 158 peces. La pregunta es por qué tienen que dar el número. Puede decir pescaron muchos peces, pero es algo que dan el número. Y ese número significa algo que vamos a ver más adelante. Es decir, codifican cierta información porque recuerden que en primera instancia para los discípulos de Jesús, y esto debe quedar, creo yo, entendido para la mayoría de nosotros, para los discípulos de Jesús, el Evangelio o la buena noticia de que viene el Mesías no es para los gentiles, para los no judíos, es para los judíos que saben hebreo. Y quien luego rompe eso, o en todo caso agrega de una manera me parece bastante interesante, es Pablo, ¿verdad? Pero los discípulos, incluso Jesús cuando los manda, le dice, no se metan a casa de gentiles. ¿Recuerdan ustedes esos textos? Y por tanto la mayoría de textos, no todos, pero la mayoría de textos están compuestos en buena parte para gente que ya conoce el idioma hebreo. Aunque quizás lo hable a diario porque vive en la diáspora, es decir, vive fuera, en Asia Menor, en Egipto, pero conocen el hebreo porque lo leen en las sinagogas. Como hasta el día de hoy hay judíos que hablan español en México, en Perú, en Venezuela, en Chile, en Colombia, y tú los ves todos los días y tú no tienes idea de que también conocen el hebreo, en algunos casos lo hablan, en algunos no, pero lo entienden porque en la sinagoga, los días sábados, la Biblia no se lee en español, se lee en hebreo. Los cantos se hacen en hebreo. Las bendiciones a Dios se hacen en hebreo, no en español. Entonces, hasta el judío más burrito, hasta el judío menos aplicado, sabe hebreo. Y siempre ha sido así. Adelante, Doris. Disculpa la demora. No, profesor, a mí se me está haciendo muy difícil como que mi cabeza cambiarle el chip para aprender las letras. ¿Es correcto? O sea, ¿es normal? ¿O nada más me pasa a mí? Bien. Es que, mira, nosotros somos un grupo heterogéneo. Sí. Para el nivel de dificultad que va a hallar cada uno en esto es diferente. Eso depende de la capacidad de memoria, de memorizar que tengamos. Va a depender de quizá la práctica de lectura que tengamos. Y en la medida en que nosotros la mente, el cerebro también hay que ejercitarlo, ¿no? Hay que hacer algo así como gimnasia mental permanentemente. Y la gimnasia mental es siempre leer, estar en plena actividad intelectual. Y pues algunos de nosotros que tienen mayor actividad va a ser más fácil. Es como hacer un ejercicio. Los que tienen, ven, miren a la hora que puse mi despertador. Recién suena mi despertador. Los que tienen mayor práctica de un deporte, les va a ser más fácil aprender. Y los que no tienen práctica de hacer mucho deporte, hacer cualquier tipo de actividad física les va a costar más. Igual ahí pasa con esto, ¿no? Entonces,
Eso es la única respuesta que yo te puedo dar, querida Doris. Yo tampoco te voy a engañar y te voy a decir, bueno, sí, a todos estamos, se nos dificulta, porque no es cierto, a todos no se les dificulta. Para algunos es más, Ok. para otros sí es un poco más complicado. Y como cualquier otra cosa o como cualquier otro tema que valga la pena, generalmente requiere un poco de esfuerzo de parte de cada uno. Gracias, profesor. Okay. Bien, entonces continuamos. ¿Hay alguna última pregunta? Ok, vamos a continuar entonces. Les hago recordar a los que han entrado después. Uy, ¿qué hice ahora? ¿Pueden ver la pantalla? Complicada es esta máquina. Mira, en este caso a mí me pasa lo mismo que Doris. Yo aquí yo me pierdo en esta máquina. Y es la falta de práctica. Esta máquina, este computador no es mío, es de mi esposa. Y es una laptop. Y yo veo todo muy pequeñito y no entiendo muy bien su funcionamiento, interno incluso. Es cuestión un poco de agarrarle la onda, agarrarle el truco. La siguiente letra es una letra cuyo nombre es Sadi, y cuyo sonido suena como la combinación entre la letra T y la letra Z o S. Bien, como el dinero, como la divisa económica de Guatemala, el quetzal, esa combinación, o como la mosca tsetse. El dibujo de la letra es de la siguiente manera. El primer trazo es una línea en diagonal. Primer trazo, una línea en diagonal. El segundo trazo es una línea pegada a la línea del cuaderno. Y el último trazo, el tercero, ahí está. Esta letra asemeja o se parece a una persona que está de rodillas y con las manos levantadas hacia el cielo. ¿Lo pueden ver? Vamos a hacer nuevamente, miren. Aquí está el primer trazo, ahí está el cuerpo del hombrecito o de la mujercita. Segundo trazo, ahí están las piernas flexionadas. Y el tercer trazo, las manos hacia el cielo. Esta letra se llama Tzadi y su sonido es tz, tz. Bien. En esta lección no voy a poder hacer que todos participemos con la lectura porque no puedo hacer demasiado ruido, porque si no voy a incomodar a los vecinos. Ya han venido a tocar la puerta hace un instante y por eso he bajado un poco el volumen. Pero me interesa que vean bien el funcionamiento de las letras y por eso he mandado el PDF para que ustedes puedan ver y ir trabajando con las palabras. Y en la parte final hay un trabajo para hacerlo en casa, para que ustedes vayan practicando. Hasta este momento, el día de hoy, hemos hecho esto. La letra Mem, que suena como M de mamá. La letra Nu, la letra Samej, Ain, P y Tzadi. Los dibujos los voy a hacer aquí. La letra Mem, disculpen mi fea letra, pero como les digo, no estoy en mi máquina y este mouse es un poco complicado. La letra Nu,
Nu, que es como un corchete que se cierra. Nu. La letra Samej, que es un círculo, y a ese círculo le ponemos un gorrito. Samej. Luego está la Ain, una curva, y el segundo trazo va directo al cuaderno, a la línea del cuaderno. Ain. Luego está la P de perro, que ustedes ya saben, si es que carece de punto, va a sonar como F en faro, foco o Francia. El primer trazo es una especie de C invertida y luego una pequeña L. Puede ser con un punto. Si está con el punto va a sonar fuerte. P como en perro. Si carece del punto va a sonar suave como la F en farol o foca. Y la última letra que hemos hecho hasta este instante es la letra Tzadi. Primer trazo, una línea en diagonal. Acuérdense del hombre orando o rezando, no sé cómo le llaman. Luego las piernas flexionadas del hombre que está de rodillas y las manitos hacia el cielo. Esa es la letra Tzadi. Y hasta este momento son las 6 letras que hemos hecho. Nos falta la segunda parte para poder terminar con el alfabeto. Ok. Simplemente era un repaso para recapitular esta primera parte. Recuerden que las vocales que hemos hecho hasta ahora, simplemente esto lo estoy recordando porque ya lo hemos hecho. Son estos 3 tipos de A. Les dije que en su debido momento les voy a explicar por qué hay 3 formas diferentes si las 3 suenan A. Esto tiene una razón de ser que no tiene sentido explicarlo en este momento. En esta etapa del aprendizaje solamente nos corresponde memorizar e imitar. Todavía no nos corresponde complicarnos la vida con tediosas explicaciones gramaticales, que lo que van a generar es más bien confusión y hartazgo. En este momento solo nos corresponde memorizar e imitar. Luego tenemos las vocales E, que son 2 puntos horizontales. La vocal E, que son 3 puntos como un racimo de uva. Y hay una última que tiene 5 puntos, pero esta última letra aparece, como le digo yo, cada muerte de un papa. Es decir, aparece de manera muy, muy infrecuente. No es porque quiera que los papas se mueran, de hecho, Francisco me cae muy bien, sino que es una manera de decir que aparece de una manera muy, muy lejana una de la otra. No es frecuente esta última que tiene 5 puntos. No es nada frecuente. Es una letra que aparece muy rara vez. Sin embargo, hay que conocerla. La vocal I. Estas son las vocales O. Recuerden que la O puede ser un punto superior en la esquina
esquina izquierda, o en su defecto puede ser también esta letra, que en realidad es la Vav, la sexta letra del alfabeto, pero con un punto en la cabeza, pierde su calidad de consonante V de vaca y se transforma en una vocal O. Todo esto tiene una explicación lógica, coherente, diacrónica, que le explicaremos más adelante. Y finalmente, la última vocal, esta letra O última que ustedes pueden ver aquí, también es muy infrecuente, muy infrecuente, aparece, qué sé yo, no sé, unas 20 o 30 veces en toda la Biblia, que es muy poco, muy poco. Suena O, esta última letra, reitero, no es para preocuparse esta última porque casi nunca aparece. Sin embargo, es responsabilidad mía mostrárselas que existe. Les estoy mostrando un ejemplar rarísimo, que no se lo van a encontrar siempre, pero al menos ya saben que existe. Y terminamos con la vocal U. Y terminamos con la consonante, con la vocal U, perdón, que puede ser de dos maneras. 3 puntos de manera diagonal, o puede ser una VAV con un puntito en la barriga. En cualquiera de los casos va a aparecer solo uno a la vez, no pueden aparecer los dos. En cualquiera de los casos, esta letra va a sonar U. Va a sonar U. Muy bien. Luego y espero que ustedes puedan hacer esta práctica en casita. Ma, me, mi, mo, mu. Luego practican con la siguiente letra. Na, ne, ni, no, nu. Sa. En este caso no tiene la colita en la cabeza, pero por el círculo sabemos que es la S. Esto aquí no tiene la colita por el tipo de fuente de la computadora, pero siempre lleva colita cuando ustedes van a leer la Biblia. Este tipo de fuente en la computadora, lamentablemente, no le ponen la colita. Sa, se, si, so y su. Siguiente, no sería mala idea que los que puedan impriman el PDF que les he enviado para que puedan ahí también hacer sus anotaciones. La siguiente letra, como es muda, solo va a sonar según la vocal que la acompaña. Esto sonará A, esta combinación sonará E, esta combinación sonará I, esta combinación sonará O. Aquí les puse todas las vocales raras en esta página.
More, buenas noches. Tengo una pregunta. More, en este ejemplo, no sé si se alcanza a ver, cómo sería esa vocal o ese sonido? Esa vocal todavía no la he enseñado, Andrés, pero Ok, esa vocal, eso se leería me, pero esa vocal en particular tiene doble comportamiento. Entonces, no le he enseñado hasta el final para hacer un tópico o un ítem, una clase independiente para ese caso, en donde lo analicemos. muchas gracias, More. Ok. Y esta sonará U nada más. La I muda más los 3 puntos diagonales suena U. Luego tenemos la letra PA. La P cuando tiene un punto suena fuerte. PA. Luego tenemos la letra P. Luego la letra Pi, perdón, la sílaba Pi. Y luego la sílaba Po. Pa, Pe, Pi, Po. Y finalmente, Pu, Pu, Pu. Y la última letra que hemos aprendido, bueno, pues aquí tengo también un ejemplo con la F. Esta misma letra sin el punto interno, cuyo nombre técnico del puntito es Dagesh, tal como les informé, va a sonar Fa, Fe, la misma letra, pero con un puntito, Fi, la misma letra, pero con la vocal O, va a sonar Fo, Fa, Fe, Fi, Fo. Y finalmente, Fu, F, U, Fu. La combinación ahora de la letra Tzadi con la A suena Tza. La Tzadi con la E suena Tse. La Tzadi con la I suena Tzi. Para hacer el sonido de esta lengua, de esta consonante, la lengua se pega arriba y se deja escapar el aire de manera violenta. Tzi, Tso, y Tsu. Bien, esto simplemente es la puesta en marcha o la práctica de las letras que hemos visto en los últimos minutos. Y en las siguientes diapositivas vamos a ver las últimas letras del alfabeto. Tenemos la letra Kuf. Quiero que se fijen aquí, por favor, que la letra Kuf tiene aquí la línea del cuaderno. Y entonces el primer trazo se prolonga por debajo de la línea del cuaderno, de la siguiente manera. Primer trazo, segundo trazo. Perdón. El segundo trazo no toca el primero. Segundo trazo. Así es. Nuevamente vamos a dibujarlo, presten atención. Primer trazo se prolonga por debajo de la línea del cuaderno un poco, no mucho. Y el segundo trazo que no toca en ningún punto al primero. Esta letra suena Q, su nombre es Kuf,
suena Q como en queso. Algunas personas suelen representar este sonido con la K, porque fonéticamente se parece. Pero esto suele confundir al estudiante, porque ya existe una letra K. Entonces, si a esta letra también la represento con K, va a haber confusión. Yo prefiero siempre representarla con una Q en español, ¿no? En las letras latinas que usamos nosotros. Entonces, esto suena CUF, como una Q. No confundir con una P. No es una P, así como P de Perú, así. No, no es una P. No hay que confundir, por favor. La P tiene la barriga redonda, la Q puntiaguda. En la letra P de nuestro alfabeto se unen los dos trazos. En la Q hebrea no se unen. No hay ningún punto de contacto entre el primero y el segundo trazo. Así es que no es una P. Cuf. Ahí estamos. La siguiente letra es la letra Resh. La letra Resh es una letra muy sencilla de hacer. Es simplemente un trazo, un solo trazo, y ese único trazo tiene una curva de la siguiente manera. Así. No es un ángulo de 90 grados. Hay una curva en el centro. Pueden ver ustedes, aquí hay una curva. No es un ángulo recto. Hay una curvatura allí. Esa letra suena Resh, R como Roma, ratón. Faltan solamente 2 letras para poder terminar el alfabeto. La siguiente letra se llama Shin. Shin. Y se dibuja así. El primer trazo es un trazo ligeramente oblicuo, muy ligeramente oblicuo. El segundo trazo es una barriga. El tercer trazo es otra barriguita. Ahí está, esa es la Shin. Generalmente la Shin lleva un punto en el brazo derecho. Shin. Suena como la SH en show o en shopping, que son palabras en inglés. Primer trazo, una línea ligeramente oblicua, ligeramente oblicua. Segundo trazo, una pancita. Tercer trazo, otra pancita paralela a la primera. Y, como les dije, generalmente lleva un puntito en el brazo derecho. Esta letra suena Shin. Shin.
Esta letra, por ejemplo, está en el medio del nombre de Jesús en hebreo, que es Yeshua. Bien. Que en realidad no es hebreo, sino arameo el nombre de Jesús, ¿no? El mismo nombre en hebreo es Yehoshua, con una O en el medio. Y finalmente, justo me acaba de salir el anuncio de se está agotando la batería. No sé si ustedes lo lograron ver. Y finalmente, la letra Tav. La letra Tav. Esto es muy, muy importante lo que les voy a decir. El primer trazo es como la letra R, una curva. El primer trazo. El segundo trazo, disculpen, me salió. Qué problema esta maquinita. Ok. El segundo trazo. Y el tercer trazo es un zapatito hacia atrás. Ese piecito, ese pie que tiene hacia atrás, va a diferenciar esta letra. La va a diferenciar del resto de letras. Vamos a volverla a dibujar. El primer trazo, el segundo trazo es hacia abajo y el trazo más importante es la patita hacia atrás, porque eso va a ayudar a reconocer que esa letra no es una J, es decir, una G que es altamente parecida, sino que más bien es una T como en taza o como en toro. Es la letra Tav, Tav. Muy bien. Ya saben que les he mandado el PDF de todo esto. Si no lograron anotar todo, les ruego, en primer lugar, que me dispensen, que en algún caso haya corrido un poquito más, pero es por la situación en la que estoy, que no puedo detenerme a hacer todas las prácticas por un tema de ruido con los vecinos. Bien, ahora, luego de que la exposición termina, hay una tarea que ustedes pueden hacer y deberían hacer, que es práctica de lectura. Ustedes pueden ir practicando, ya tienen casi todos los elementos para poder leer esto. Así que practiquen. Y si me equivoco, profesor, te equivocaste. Nadie se va a morir por si te equivocas. Y en la siguiente lección vamos a ir leyendo. O si no, yo les voy a mandar un video corto en donde yo leo esto. Y de esa manera ustedes van a poder corregir o confirmar la pronunciación de las palabras que ustedes están haciendo. Creo que lo segundo es mejor. Bien, pero intenten leerlo. Y si se equivocan, se equivocaron, pero practiquen. Nadie nace sabiendo y los que se vuelven expertos no nacieron expertos en ningún tema. El ser experto en algún tema es producto del estudio permanente y del tesón, de la práctica continua. Hay un dicho que se formula permanentemente, al menos en mi país: la práctica hace al maestro. Entonces, si nosotros vemos que tenemos cierto grado de dificultad para aprender, con mayor razón hay que estudiar más. Con mayor razón tengo que dedicarle un poco más de tiempo.
y de repente soy una persona que es muy hábil con los idiomas, de repente no tienes que dedicarme mucho tiempo. Porque basta con estudiar 10 minutos diarios o interdiarios y para ti es fácil. Entonces, bien por ti. Pero para los que nos demoramos de repente un poco más, habría que disponer unos minutos más. Y no olviden que siempre esto hay que estudiarlo diariamente. Ahí tienen unas diapositivas. Además les envío un libro para que ustedes vayan de manera también privada y autónoma, vayan avanzando. Bien, antes de terminar, mis distinguidos hermanos, ¿alguna pregunta? Puede ser una pregunta acerca propiamente del tema del idioma o de repente de algo que yo haya hablado y que quizá no quedó muy claro o que de repente les pareció raro que yo lo haya dicho. Ahora, yo tengo una pregunta. La letra TAF, que suena como T de toro, es equivalente a la letra TET, que también es como T. Ambas suenan idéntico, querido Andrés. Ok. Gracias, María. La pregunta lógica sería, si dos letras suenan idéntico, ¿por qué rayos hay dos? Bastaría con una, ¿verdad? Y la respuesta es que antes sonaban diferente. Antes la primera letra T tenía un sonido más suave como en árabe. En árabe lo ha conservado, por ejemplo. En árabe, por ejemplo, el número 3 se dice thalatha, que en vez de decir shalosh, utilizan la T, pero como una Z, casi como una Z española. Antes, hoy en día, olvídense de eso, hoy en día la TET, que es la novena letra, y la TAV, que es la última letra, suenan exactamente igual. Suenan T como en toro o como en taza. ¿Alguna otra incógnita? Es como head y half también, profe. No te ¿Es oigo igual? bien, Luis Capoena, un poquito más alto, por favor. Es como en head y en half. Exactamente, suenan igual. Así es. Pablo, Profe, y el dagesh solamente son en algunas letras o en todas las letras también se utiliza. en algunas letras. Vamos a dar las reglas del Dagesh en las próximas lecciones. Recién estamos en la tercera lección. Entenderán que por un tema de metodología no puedo dar toda la información de una sola vez porque si no atiborro demasiado al estudiante de información y es contraproducente. Pablo Paiva, adelante. Profe, buenas noches. Bueno, la shin a veces suena como S también, ¿no? En algunos casos sí. En algunos casos, En en algunos pocos casos, suena S cuando el puntito está en la pata izquierda, en el brazo izquierdo, no en el derecho. ¿Sí? Ok, gracias. No es frecuente, pero sí. Les voy a contar una breve historia, si es que no hay alguna pregunta. Les voy a contar una breve historia que a muchos de los presentes nos va a descolocar. Es decir, van a decir, ¿qué así era? Bien. Nosotros conocemos hoy en día, 2020, el nombre de este país en el cual yo estoy ahorita como Israel, ¿verdad? Entonces, en el libro de Génesis se dice que Jacob pelea con otro hombre, porque en ningún momento se le dice ángel, se dice que pelea con otro hombre, que es un enviado, un emisario, un embajador, pero que es un hombre, no es un ser espiritual que cruza paredes tipo fantasma, es un hombre que es enviado por la divinidad y pelean mucho rato hasta que casi va a amanecer. Y cuando va a amanecer,
el hombre que viene a pelear con Jacob tiene pánico y dice, va a amanecer, casi como Drácula, y se va rápidamente. Eso tiene una explicación desde el punto de vista cultural, porque este hombre le tiene miedo a la oscuridad, a la luz, perdón. Bueno, una vez que termina esta pelea, Jacob afirma, claro, esto es una inserción tardía, posterior, es decir, una cláusula que pusieron muy, muy tarde, no es original. Entonces dice que Jacob dice, perdón, que el hombre le dice, a partir de ahora tu nombre ya no será Jacob, sino será Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. Eso dice la traducción en español, que es pésima, dicho sea de paso. Bueno, les cuento que el nombre original de este lugar no era Israel, era Yashar-El. Luego veremos cómo se escribe, porque se escribe idéntico. No varía ninguna letra. Y se pronunciaba Yashar-El porque en el norte del país no se adora a Yahvé, no se adora a Jehová. Se adora al dios El, que es otra divinidad. Por eso que en el norte del país todos los topónimos, es decir, los nombres de lugares, están con la partícula teofórica El, como el primer lugar de culto, que es Betel, como cuando Jacob tiene una visión y le llama al lugar Peniel, como cuando Abraham, que es del norte, tiene un hijo, le llama Ishmael. ¿Por qué le llaman él? Porque su Dios de ellos no es Yahvé, es el Dios él, que es otro Dios en aquel momento del periodo evolutivo de sus creencias. Entonces, Yashar él Yashar significa justo, recto. Yashar él es el nombre del Dios él con un epíteto, que es el Dios él es justo. Yashar el Dios él es justo. Ellos se hacen llamar a sí mismos, el nombre original, se hacen llamar Yeshurun. Fíjense en Deuteronomio capítulo 32. Les voy a dar el versículo incluso. Ojalá que no se apague la máquina que está, la batería está que me pide auxilio. Les voy a dar el versículo. Creo que es en el Cántico de Moisés, ¿no? Es correcto. Está en Deuteronomio 32:15, 33:5 o 33:26. Yo lo voy a leer, ¿bien? Dice así, por ejemplo, Deuteronomio 33:5 dice, y fue rey en Yeshurun, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Mira que ahí hay dos pueblos, ¿eh? Ahí no hay uno, hay dos. Israel es uno y el otro es Yeshurun. Bueno, ya les contaré esa historia luego. Yeshurun es el plural en acadio. El plural en acadio y en arameo no es como el hebreo im, que veremos más adelante, sino termina en un o en an, dependiendo el género, macho o hembra del sustantivo. Yeshurun es la misma raíz de Yashar el, es decir, el nombre de aquel dios de la parte norte de este país era el dios El. Y a él le decían Yashar El, es decir, el dios él es justo. Y nosotros como colectivo que seguimos al dios él, que es Yashar, que es justo, nos hacemos llamar los Yeshurun, es decir, los que pertenecen al justo. Espero que me puedan escuchar bien, no sé si se me oye bien.
Entonces, los Yeshurun es un nombre antiguo de Israel. Es el nombre con el que ellos se hacen llamar como colectivo grupal, étnico, que cohesiona, que une sus creencias en aquella divinidad llamada Él, en la época en que ellos pensaban que los dioses eran diferentes para cada país, como se lo expliqué en la clase que tuvimos a los que participaron la semana pasada. Hasta que luego, mucho más adelante, es que la visión o la creencia en el Dios Él se pierde y solamente queda un Dios, que es el del sur, y es Yahvé o Jehová, en donde ustedes encontrarán en el sur todos los nombres con la partícula teofórica Yahu, que es una forma de Yahvé, y por eso tienes al profeta Yirmeyahu, que es Jeremías, Yeshayahu, que es Isaías, al rey Ezequías, Hizkiyahu, etcétera, etcétera. A ellos no los vas a encontrar con la partícula él, porque ellos no adoran al dios él. Los del sur, que es Judá, adoran al dios Yahu. Nosotros a veces creemos que todos adoran al mismo Dios. No, no es así. Cuando Israel y Judá eran pueblos todavía incipientes, eran pueblos que cada uno adoraba a una divinidad distinta, y no solamente eso, sino además eran países que nunca estuvieron unidos juntos, como es el sueño de los escritores bíblicos que escriben de manera ideal una historia política diciendo que fueron una vez un solo país. Eso es una historia ideal. Es como que yo diga en algún momento, y en el año, imagínate que yo escriba desde el año 2300, no 2020, y entonces yo diga, y en el año 2020 todo Latinoamérica se volvió un solo país. Y se amaron y se quisieron y todos tuvieron un solo presidente. Entonces, cuando empiezan las excavaciones arqueológicas, van a decir, oye, espérate, aquí hay algo mal. César está hablando algo que la realidad no me permite evidenciar, porque acá yo veo que siguen manteniendo presidentes distintos, leyes distintas en cada país. Acá yo no veo ningún tipo de unión para convertirse en un proyecto panamericano, donde toda América